Bienvenidos sean nuevamente a su podcast diagonal Videoblogs Área 77. Un gusto saludarlos a todos nuevamente. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Cris, muy contento por el invitado que tenemos el día de hoy. Pero esperemos que todos estén muy bien. Y pues te dejo la presentación del invitado para que la gente lo conozca. Y hasta en esta ocasión, desde Colombia, nos acompaña Nixon Castiblanco de El Diario del Alquimista. ¿Cómo estás, Nixon? Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Jorge. Muy bien. Pues realmente muy contento de acompañarlos el día de hoy y pues espero pueda compartir un poco de conocimiento para todos los escuchas y los oyentes que tenemos. Perfecto. ¿Ya lo escucharon? Nixon. Bienvenido. Muchísimas gracias, Jorge. Pues bueno, ya presentando al invitado, que por fin un invitado nos dijo que sí, porque hemos estado batallando con invitados que nos dicen que sí, el último que no. Entonces estamos muy agradecidos que hayas aceptado la invitación de una. Y pues nada, de verdad, muchísimas gracias. Un abrazo hasta Colombia. No, a ustedes, muchísimas gracias realmente por invitarme. Me encanta que pues hagamos esto, ¿no? Porque ustedes están en México, yo aquí en Colombia, podemos compartir todo este conocimiento y espero no sea la última vez, ¿no? Espero volver por acá. Claro que sí, esperemos claro. la primera de muchas que vienen. Y bueno, pues de Colombia, que también a nosotros nos gusta mucho Colombia. El café. No, pues muy bello. Y el café delicioso. Pues bueno, ya presentando al invitado, ya presentando a nosotros, presentando el podcast, vamos con el tema de hoy, que en esta ocasión me quise pues meter un poquito en los terrenos de Nixon, que es un poquito sobre la reencarnación y las vidas pasadas. Vamos a hablar sobre este tema el día de hoy. Vamos a empezar con la reencarnación. ¿Qué es la reencarnación? Muchos lo hemos escuchado a lo largo de nuestras vidas. Entonces les voy a explicar un poquito sobre qué es la reencarnación. La reencarnación es la creencia consistente en que la esencia individual de las personas, ya sea mente, alma, conciencia o energía, adopta un cuerpo material varias veces según va muriendo. Sin embargo, muchas religiones tienen su propio enfoque, incluso hasta tienen diferentes formas de llamarle. Unos la mencionan como metempsicosis, que viene de los términos griegos meta, que significa después, y psique, que se refiere al espíritu o alma. Otros le dicen transmigración, incluso le llaman renacimiento. Todas las religiones con origen en el hinduismo afirman que la reencarnación existe en un ciclo sin fin. En la mitología de la religión brahmánica, al momento de la muerte del cuerpo, el alma o parte esencial abandona el cuerpo y es arrastrada por los yamadutas, los mensajeros sirvientes del dios Lama, el encargado de juzgar el karma de todas las almas del universo. Entonces es un poquito lo que se dice que es la reencarnación o la definición de reencarnación. Obviamente todo parte desde la religión del hinduismo. Jorge, ¿habías escuchado acerca de la reencarnación? ¿O qué tienes en mente acerca de, qué piensas acerca de la reencarnación? Sí, bueno, la reencarnación, pues yo había escuchado por ahí que pues es cuando tu vida en este plano llega a su fin y vuelves a, tu alma se vuelve a meter o encuentra algún otro cuerpo, ya sea en humano o en algún animal para volver a nacer o reencarnar. No sé, Nixon, tú más o menos qué es ¿cuál es el concepto que le tienes a la reencarnación? Bueno, Jorge, pues mira, realmente el tema de la reencarnación lo podemos abordar desde varios enfoques. Como nos decía Cristian, claro, efectivamente tenemos toda una cultura que se creó en base a la reencarnación, que viene desde las religiones hindús, brahmánicas y también védicas, y muchísima influencia pues también de la cultura oriental, porque realmente la reencarnación también es muy fuerte en la religión budista, ¿cierto? Es un tema muy fuerte cuando se habla, por ejemplo, de la rueda del samsara, las 108 reencarnaciones, todo este tema que está muy relacionado con la reencarnación.
Entonces, si lo vemos desde varios puntos de vista, tenemos muchísimas religiones, incluso el mismo cristianismo, porque el mismo cristianismo habla de una reencarnación espiritual, ¿cierto? A través de Jesucristo, de la figura del Salvador, del Mesías y esta reencarnación de esta segunda vida después de el libro del Apocalipsis, que es lo que nos habla San Juan, ¿no? Entonces, en todas las religiones tenemos un enfoque de reencarnación. Aquí lo que tenemos que diferenciar, creo yo, es los tipos de reencarnación que hay, porque puede haber una reencarnación que es en el cuerpo, en este mismo plano físico, como lo ven los budistas, por ejemplo, o los hindús, que es como decía ahorita Jorge, tú puedes morir y reencarnar, por ejemplo, en un animal, en una planta, en otro ser humano, pero a fin de cuentas vuelves al plano físico, ¿cierto? En Sí. cambio, hay un tipo de reencarnación espiritual, como por ejemplo la del cristianismo o la de muchísimas otras religiones que, pues podemos hablar también del tema, que ya es algo más espiritual, porque tú reencarnas, pero en otro plano de la existencia, no en este mismo plano físico, ¿cierto? Entonces, Ok. ¿cuál sería ahí la diferencia entre esas dos? Yo diría que yéndome más un poco hacia el budismo, podemos hablar aquí de lazos kármicos y dármicos. ¿Qué es lo que haría que tú al momento de morir volvieras otra vez a este plano? ¿Sí? Por ejemplo, no sé, ustedes qué creerían. Mm, a ver. Pues no sabría decir, la neta estoy... Mira, por ejemplo, lo que nos dice el budismo. Tú mueres y tú debes pasar un ciclo de 108 reencarnaciones. Ese número sale efectivamente de la cultura de la creencia del samsara, que es una rueda que tú debes romper, o sea, tú debes romper ese ciclo de reencarnar esas veces para que puedas trascender a un plano más elevado de la existencia. Aquí ya hablamos del nirvana, del plano búdico, de todo este tema. Pero lo que hace que tú vuelvas al plano físico realmente es porque tienes un lazo kármico, dármico que cumplir y eso es un aprendizaje. Entonces, por ejemplo, muchas religiones sustentan que nosotros elegimos en qué vamos a reencarnar antes de nacer, ¿sí? Y es, creo yo, una creencia muy, muy bella, incluso muy filosófica desde ese punto de vista, porque tú mueres y puedes elegir dónde vas a reencarnar, pero ¿con qué fin? Con el fin de aprender algo. Y eso que vas a aprender es lo que te hace falta para que puedas trascender a otra existencia que no es este plano físico. Eso es desde un enfoque budista. Si lo vemos desde un enfoque hindú, es muy parecido realmente porque es que digamos que las religiones orientales tienen esa misma corriente, siguen esa misma corriente de los hindús. Y tú sigues reencarnando, reencarnando en animales, en plantas, en otros seres, generalmente dicen que cambias de estrato social cada 4 o 5 reencarnaciones. Entonces, si eras rico, reencarnas en alguien pobre; si eras hombre, reencarnas en una mujer, por ejemplo. Todo esto con el fin de recolectar todo el conocimiento que necesitas para trascender. Entonces, ahí ya vemos similitudes en dos religiones, en dos creencias sobre lo que es la reencarnación. Ese sería más o menos el punto en el cual diríamos, ¿por qué las religiones se centran en creer que tienes que volver? ¿Por qué volver a este plano físico? Para aprender algo nuevo, para evolucionar, para pagar algo, porque muchas religiones también lo ven desde el punto negativo, ¿no? Tienes que volver porque algo debes, algo tienes que seguir pagando, que seguir aprendiendo. Eso depende desde el punto que lo quieras ver. Claro. Ok, ok. Fíjate que ahorita que lo mencionas, lo de la rueda del Samsara, cuando estaba investigando este tema hace como una semana, me llamó mucho la atención lo de la rueda del Samsara, o sea, que vas reencarnando conforme, pues puede decirse al karma, o sea, si tú hiciste buenas acciones, vas a reencarnar pues en alguien mejor. Si tú hiciste malas acciones, vas pues a bajar, o sea, vas a seguir dando vueltas en esa rueda. Entonces está muy interesante porque ya cuando logras pues que tus acciones, todas las que hiciste en todas tus vidas fueron buenas, ya puedes por fin liberarte de esa rueda. Entonces me hace muy interesante. Y también te quería preguntar algo. O sea,
¿Tú crees en la reencarnación? Yo realmente creo, y es algo desde un punto de vista un poco más científico, debido a mi profesión, Cristian, y es que el ser humano debe evolucionar, ¿sabes? Creo que ese es nuestro propósito, pues a manera personal, obviamente lo comparto. Creo que debemos evolucionar y que el camino hacia esa evolución, obviamente, será tal vez trascender a un plano superior. Entonces, si debemos reencarnar en este plano físico, o sea, si nuestra conciencia debe volver y tomar otro cuerpo hecho de materia, creo que es posible siempre y cuando respetemos pues ciertas reglas, ¿cierto? Por ejemplo, de la energía, de la materia, lo veamos desde ese enfoque, digamos, bueno, morimos, nuestro cuerpo físico queda aquí, efectivamente es materia, se desintegrará, pasará lo que deba pasar, pero en nuestra conciencia, ¿cierto? Y ya desde un plano de vista más religioso, nuestro espíritu o nuestra alma, ¿no? Porque muchos pues creemos en esa parte, ¿no? Habrán algunos que no, otros creemos en esa parte. Entonces, creo yo que esa conciencia, ese espíritu, van a otro lugar, ¿cierto? Y mucho de lo que he leído, podría decir que ese otro lugar, ese otro plano astral o lo que sea, no cumple muchas leyes físicas, ¿cierto? El tiempo, el espacio. Entonces tú puedes, claro, efectivamente volver. Tu conciencia podría ser lanzada nuevamente al plano físico, pero pues ocupando otro cuerpo, porque pues tu cuerpo aquí ya definitivamente cumplió su ciclo y pues esos átomos se desintegrarán y formarán otras moléculas. Definitivamente, creo yo que es posible la reencarnación y creo yo que si puede existir, algún día lo podremos demostrar, que la ciencia también está encaminada hacia allá y creo que si realmente todas estas creencias son ciertas, algún día las vamos a poder comprobar. De una pregunta más, Nixon. ¿Tú Sí, crees claro, que Jorge. la ciencia vaya peleada con la religión o sea un complemento en alguna forma? Esa es una pregunta bastante interesante y me remite un poco a lo que es la alquimia, Jorge. Cuando la ciencia nació, la alquimia, que es la madre de todas las ciencias, realmente era una mezcla de ambas, de misticismo y de ciencia, porque los alquimistas indudablemente eran científicos, pero trataban era de transmutar su conciencia y su espíritu. Entonces tenían su parte muy mística, pero después del método científico, pues se separaron estas dos ramas. Ujú. Entonces realmente creo yo que la mística, la magia, el ocultismo, todas estas ciencias y pseudociencias, pues que en este momento son metaciencias, son realmente muchas cosas que la ciencia actual no ha podido explicar. Porque, por ejemplo, un tema como este, la reencarnación, o de aquellas personas que han muerto y que han vuelto, porque hay casos documentados, ¿cierto? Entonces, son cosas que aún la ciencia no ha podido explicar, pero que en su momento logrará hacerlo. Pero que cuando la ciencia nació, era uno solo con la mística, porque teníamos la alquimia. Decidieron separarse y van por caminos separados. Creo yo que en algún momento se podrán unir y no sé si, por ejemplo, han visto un poco sobre lo que es la física cuántica y se dan cuenta que es un momento que uno dice, wow, por primera vez la ciencia, los físicos le están diciendo a muchos místicos, oigan, un poco de lo que ustedes decían era cierto, lo estamos comprobando aquí y allá. Entonces, poco a poco vamos a llegar a ese principio, que era la alquimia, y nuevamente ser uno y que realmente la religión, la espiritualidad, la mística puedan hacer las paces con la ciencia. Creo yo que eso va a poder pasar. Claro, yo también pienso que no están tan, que más que estar separadas, están muy ligadas entre ellas. Claro que sí, Jorge, indudablemente sí. Sí, ahorita lo que me está así retumbando en la cabeza de que mencionas lo del espiritualismo y la ciencia me recuerda al caso que pues Jorge y yo tocamos de, no sé si sepas, de Jacobo Grinberg, un científico mexicano, o lo hayas Y escuchado, Nixon. no, Cristian, realmente actualmente no, pero me gustaría si me puedes poner en contexto, por favor. Ah, bueno, es que Jacobo Grinberg era un científico mexicano que estaba estudiando el chamanismo y el espiritualismo por el método de la ciencia, bueno, por el
por la ciencia. Entonces, mucha gente de su, ¿cómo se le podría llamar? O sea, de sus mismos compañeros o, sí, de la ciencia lo empezaron a cuestionar, a hacerlo menos porque pues quería estudiar algo como es el espiritualismo y chamanismo, que pues la ciencia, pues en ese tiempo estaba como que un poquito más peleada. Ahorita ya como que se están pues más o menos uniendo, que ya va avanzando todo. Entonces en ese tiempo pues lo empezaron a hacer menos. Incluso él fue muy importante y dentro, o sea, muy importante dentro de la historia aquí en México, porque él inauguró varios pues, centros de investigación del chamanismo, incluso en lo que es la universidad más importante aquí en México, que es la UNAM, también, también fundó un instituto para, creo que era para la psicología, para entender el pensamiento y todo eso. Entonces él escribió varios libros. Dentro de esos libros menciona a una tal Pachita. Esta persona pues era ya una señora grande y hacía curaciones. Ella decía que entraba en un, pues, en un trance, por así decirlo, llegaba a cierto nivel de espiritualismo que se convertía o la poseía el espíritu de Moctezuma, y era como ella podía curar sin instrumentos, sin cortar nada, solo pues con las manos. Incluso decían que en un cuartito ella aparecía los órganos, porque también hacía trasplantes de órganos. Entonces decían que ella aparecía los órganos de la nada y hacía pues el trasplante y no había ningún corte, ningún nada. Entonces él habla de esta Pachita en uno de sus libros. Y luego, ¿en qué año fue, Jorge? 1994 creo que fue cuando desapareció. En el 94 desaparece en diciembre Sí. y pues ya no encontraron ningún rastro de él. Y pues se dicen entre varias teorías que fue porque él estaba participando con la CIA para una investigación, para varias investigaciones sobre lo que él estaba, sobre el tema que a él le interesaba. Sobre la conciencia, el espiritualismo, el chamanismo y todo eso. Ajá. Entonces, pues ya no se volvió a saber de él y es un caso que quedó, bueno, marcado en toda la sociedad mexicana porque fue una persona muy importante, tuvo muchos logros internacionalmente hablando y de repente desaparece, su familia no da ya señas de qué pudo haber pasado, lo dieron por desaparecido y pues ya, fue todo. Nunca encontraron un cuerpo ni nada. Incluso No. como si, por así decirlo, casi lo borraron de la historia porque en ningún lado lo mencionan aquí en México. Es como si no existiera. Entonces se nos hace muy extraño. Te digo, entonces ahorita me acordé de él porque estamos hablando de la ciencia y el espiritualismo y él quería estudiar todo eso. Incluso también dicen que pudo llegar a un nivel tan alto de espiritualismo que pues trascendió en otro plano, ¿va? Es otra explicación a su desaparición. Este es el caso de Jacobo Greenberg, obviamente es más extenso, nada más que te lo resumí así rápido para que pudieras entender un poquito sobre Jacobo Greenberg. Claro, Cristian, no, muchas gracias primero por ponerme en contexto. Segundo, supremamente interesante, claro. Mira, ¿cuántos científicos en este momento están haciendo lo mismo que Jacobo, lo que me están contando? Están realmente abriendo un poco más su percepción, saltando ese escepticismo que pues realmente es muy clásico, ¿no? En una persona de ciencia y diciendo, hay cosas que no podemos explicar, pero ¿por qué no intentamos explicarlas? Porque es que, por ejemplo, ese caso de esa curandera que me estás contando, esos mismos casos existen a nivel mundial y han sido documentados históricamente infinidad de veces y se quedan muchas veces en charlatanería, se quedan muchas veces en el misticismo y en la tradición oral. Porque, por ejemplo, muchas de las personas que se han dedicado a esto, al chamanismo, a las curanderas, lo que llaman las cirugías astrales y psíquicas, todo este tema, generalmente lo enseñan es en tradición oral y es muy poco lo que queda documentado. Y entonces ahora hay un científico y qué orgullo latino que llega y intenta, ¿cierto? Intenta darle una explicación y mira, como ustedes me cuentan, desaparece.
Pueden ser muchas explicaciones. Y ya que estamos en el tema de la muerte, claro, efectivamente la mayoría de religiones y de místicos nos dicen la muerte no es un final, es una puerta. Es una puerta que todos debemos cruzar. El problema es si usted está o no está preparado para cruzar esa puerta. Porque si usted no está preparado, le va a tocar cerrar esa puerta o le va a tocar cruzarla y devolverse. Entonces, eso es lo que habla un poco la reencarnación. Claro, todos vamos a morir y no sabemos de qué forma y en qué momento. Pero si no aprendimos o no enseñamos lo que debíamos enseñar, es posible que nos toque volver y tendríamos que seguirlo haciendo hasta que tengamos la capacidad de evolucionar y trascender a un plano superior. Porque de algo puedo estar seguro, este plano de 3 dimensiones no es el único, porque lo podemos ver, por ejemplo, en las teorías de las cuerdas, que se han postulado tantas teorías de cuerdas que los físicos nos dicen, mire, para que las cuerdas que creen la materia existan, tienen que haber mínimo 13 dimensiones. Entonces ahí ya usted dice, realmente no hay solo 3 dimensiones. Tiene que haber otro plano, tienen que haber otras dimensiones. No tenemos ni idea cómo son, pero la ciencia ya nos está abriendo esa puerta. Nos está abriendo esa puerta poco a poco. Y es de seguir investigando, de seguir indagando. Posiblemente podamos volver, posiblemente tanto ustedes como yo seamos almas reencarnadas, tal vez vivimos otras vidas, lo que llaman las almas viejas, ¿no? Que son las que más han reencarnado, o aquellas que llaman almas nuevas, que llevan muy poco en este plano. No lo sabemos. Ok, la neta, súper interesante todo lo que nos mencionas. Ah, neta, cada día aprendo más con los invitados. Se ve que tienes mucho pues, conocimiento y me agrada demasiado todo lo que nos mencionas. La neta, súper agradecidos. Que Sí, por dos. sí, No, 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 a ustedes por invitarme. Realmente me encanta este formato porque siento también que debemos evolucionar en la forma en la que transmitimos el conocimiento. Y es algo que también en mi espacio personal, en mi podcast también siempre lo digo, y es que, claro, los libros son excelentes, ¿no? Nada como sentarte a leer un libro, o el olor al libro, las letras, pero Claro. estamos en una etapa y en una edad contemporánea, hemos evolucionado y pues asimismo el conocimiento debe evolucionar. Mira cuántas personas no tienen la capacidad de leer, pero tal vez pueden ponerse sus audífonos y escuchar toda esa información que quisieran aprender. Es simplemente modernizar el conocimiento antiguo. Realmente el conocimiento está en todos lados. Mira, por ejemplo, lo que decía Cristian al principio. Hablamos de la reencarnación en los hindús, corriente bráhmica, védica, budista. Los egipcios hablaban mucho de reencarnación con el dios Anubis, por todos lados. Simplemente es conocimiento regado, que lo tenemos hoy en día gracias a que alguien se dedicó realmente a escribirlo y lo hizo historia, que lo dejó en algún lado. Y ahora nosotros estamos transmitiéndolo en la nueva era digital de una forma diferente. sí. Claro. De una forma resumida, por dar un modo, y pues la gente lo está tomando también de esa manera. Digo, hay veces que no tenemos el tiempo para leer un libro, pero igual cuando vamos en el coche, tomamos el metro o el autobús, pues podemos tener a la mano unos audífonos y pues escuchar el podcast en Spotify, ya sea el tuyo, el nuestro, y escuchar sobre los temas que les interesen, ¿no? Sí, sí, Claro. incluso no solamente nosotros, en YouTube pones cualquier cosa que quieras pues aprender y ahí te salen infinidad de videos de diferentes youtubers, diferentes analistas. El caso es que si tú no quieres aprender, no vas a aprender. O sea, tienes todas las herramientas, tienes libros, tienes PDFs, ya sea, bueno, en formato digital, también tienes los podcasts, videos de YouTube, también pones en Google cualquier cosa y te aparece. O sea, tienes todas las herramientas, más está en ti querer aprender o no querer aprender. Claro. O simplemente escuchas un programa o algo dedicado a, por ejemplo, en el tema de Jacobo Greenberg,
escucha sobre Jacob Brinkman y dice, o sea, y tiene libros, bueno, pues voy a leer también los libros. O sea, te mete ese interés sobre algún tema y tú ya empiezas a buscar por otros lados también para crear tu propio criterio, tu propia analogía sobre el tema. Sí, Efectivamente, efectivamente. Y es un estilo de aprendizaje. Creo que cada persona tiene su estilo de aprendizaje. Unos somos más visuales, otros somos más auditivos. Realmente es lo que se adapte mejor a ti, pero que indudablemente intentes aprender y evolucionar. Claro. Porque pues ese es el propósito y que estamos hablando de las reencarnaciones, que realmente yo creo que pues es la finalidad de muchas religiones y muchas creencias, ¿no? Que es como llegar allá, que siempre pues te venden esa idea, entre comillas, te dicen, debes llegar allá, debes evolucionar, debes ir al paraíso, al otro plano, a donde sea, pero tienes que llegar, esa es la meta. sí. También me estaba acordando, también hicimos un episodio de el infierno en las diferentes culturas y también hay una que se basa en lo del karma, o sea, llegas al infierno y hiciste tantas malas acciones, vas a pasar tanto tiempo aquí en el infierno, cuando cumples ya te puedes volver a renacer. Entonces también ahorita me acordé de eso, o sea, está muy interesante. También dentro de esto, también como tú comentabas, Nixon, también hay casos documentados de personas que dicen que recuerdan vidas pasadas. Aquí traigo 3 que me parecen interesantes, que se los voy a comentar, a ver Sí, qué me claro. dicen acerca de ellas. Uno es el caso de las hermanas Pollock, yo creo que es el más famoso que hay acerca de esto, pero este caso dice que el 5 de mayo del 57, un domingo frente del Mar del Norte de Whittle Bay, la familia Pollock se dirigía presurosa a la iglesia. Las pequeñas hijas del matrimonio, Joan, de 11 años, y Jacqueline, de 6, se adelantaron para alcanzar lugar. Al cruzar la calle para llegar a su destino, lamentablemente fueron atropellados por un carruaje. Este carruaje pues las descuartizó y terminó con su vida al instante. John y Florence, los papás, imaginaron que nunca podrían sobreponerse al terrible fallecimiento de sus pequeñas hijas. Tras transcurrir un año de la tormentosa pérdida que sufrió pues la familia, sorpresivamente descubrieron que estaban embarazadas, gemelas, que nacieron el 4 de octubre del 58, con 10 minutos de diferencia. Estas se llamaban Gillian y Jennifer. Las cosas comenzaron a tornarse extrañas cuando las gemelas cumplieron 3 años y comenzaron a hablar. Los padres se percataron de que sus hijas eran capaces de recordar el pasado de sus hermanas que habían fallecido. Conocían su hogar a la perfección, el pueblo, la gente que lo habitaba. Tenían los mismos hábitos y costumbres, la similitud en su forma de hablar y la misma protección que habían presentado con anterioridad la una de la otra. Pese a que se trataba de unas gemelas, una de ellas aparentaba ser mayor y aceptaba ser la guía de la que simulaba ser menor. Gillian recordaba la vida de su hermana Joanna, fallecida a los 11 años, mientras que Jennifer, la de Jacqueline, de 6. Identificaban los juguetes de las otras 2 niñas y las muñecas recibían el nombre que Joanna y Jacqueline les habían dado. En automático reconocieron cuál era de quién. Extrañamente, las niñas también tenían marcas en el cuerpo que coincidían con las de sus hermanas. Jennifer tenía marcas en la nariz. Jacqueline, la que había muerto, tenía unos puntos de sutura por golpearse en el rostro a los 3 años. Gillian tenía un lunar en el costado izquierdo de la cintura. Joanna era la única de la familia que también la tenía, o sea, la que había fallecido. En una ocasión sus padres les escucharon hablar sobre el accidente. Describían las sensaciones como el recuerdo de la sangre que brotaba de su boca. Las gemelas tenían una fobia extrema a los vehículos, pero cuando cumplieron 5 años dejaron de experimentar estos extraños comportamientos. La misma edad en la que los científicos aseguran es el límite para recordar vidas pasadas. Y este es el primero que traigo. Yo creo que es el más famoso porque yo ya lo había escuchado varias veces. Yo creo que está interesante porque pues coincide en que estas personas o estos niños a partir de cierta edad ya no recuerdan pues su vida pasada, bueno, lo que supuestamente fue su vida pasada. Se me hace pues muy interesante este tema de los recuerdos de las vidas pasadas, porque también hay otros casos donde los niños aseguran de que vivieron en tal casa, que su papá se llamaba tal. Incluso hay casos donde llegan a encontrar a su familia y resulta que todo lo que decía el niño era cierto. Entonces, y te estoy hablando de que
pues son que una vive en un país, el niño que recuerda, y la familia que él dice que era su familia, vive en otra parte completamente alejada de donde están. Entonces se me hace muy interesante estos temas, no sé qué opinan al respecto de esto, o si habían escuchado este caso. Bueno, yo por mi parte realmente sí, sí lo había escuchado, Cristian, y creo que este tipo de casos son esas pequeñas pruebas que podemos tomar realmente para hablar, no asegurar, pero sí acercarnos un poco más a la verdad de lo que es la reencarnación y las vidas pasadas. Quisiera explicarles rápidamente un concepto, hablando del tema, y es el concepto de los archivos akáshicos. Ese concepto nace en la religión hinduista, en todas sus corrientes, y los archivos akáshicos nos habla de que existe un archivo espiritual, astral, que contiene la información de todas nuestras vidas pasadas. Y es un archivo al que podemos acceder en un estado elevado o alterado de la conciencia, ¿cierto? Entonces es básicamente tu biblioteca personal, personalizada de todas tus vidas, con toda la información, con todo el aprendizaje. Y pues en cierta parte tiene un poco de sentido porque si tomamos como base de que nuestro propósito es evolutivo y el propósito de reencarnar pues es evolucionar y aprender, pues cuando morimos a dónde se va ese aprendizaje, ¿no? Esas vivencias. Efectivamente tiene que haber un archivo, bueno, lo llamamos archivo porque es la palabra que más asociamos con almacenar información, pues esa información debe existir. Entonces, por ejemplo, este caso pues es impresionante, ¿no? Dos niñas que recuerdan exactamente la forma en la que murieron y que cuando llegan a ese umbral de los 5 años, donde según muchísimos neurólogos, psiquiatras aseguran que es el desarrollo completo de la conciencia, o sea, a los 5 años es cuando tú sabes que eres un ser humano, que te llamas así, que estás en este momento, en este plano, es cuando se pierde esa información. Y es increíble. Cumples 5 años y es como si cruzaras un umbral. Y realmente es porque ya eres consciente de quién eres y dejas de ser consciente de lo que eras. Y eso es lo que sucede con estos casos y son muchísimos. Por ejemplo, hay un caso muy famoso de un niño que no sé si lo han escuchado. El niño sabe pilotear un avión. Es Sí, increíble. O sea, lo complejo que es pilotear un avión y que un niño de 5 años sepa para qué sirven los comandos, cómo pilotearlo y cuenta tu experiencia como piloto cuando falleció. Entonces, todo esto lo podemos tomar como pruebas para acercarnos un poco a la verdad. Y esto no se echa en saco roto. Realmente hay un montón de investigadores, eh, obviamente refutando las pruebas, viendo si sí, si no. Pero yo creo que realmente sí. Y creo que estos archivos akáshicos, nosotros tenemos acceso a ellos hasta cierto punto. Hay muchísimas personas que aseguran que pueden acceder a ellos ya en una etapa adulta mediante meditación elevada, estados alterados de la conciencia y una espiritualidad muy alta, que es cuando una persona puede desdoblarse, ¿no? El término de sacar su espíritu, su alma, su esencia al plano astral y ver allí sus archivos y ver efectivamente esas vivencias, esas experiencias de sus vidas pasadas y pues aprender de ellas, ¿no? Entonces, es muy interesante, realmente yo creo que sí, en mi concepto personal creo que sí, que es algo cierto, verídico y válido para tomar en cuenta en este, pues, en este tema de la reencarnación. sería como, esos libros serían como la Wikipedia de tus vidas, que se va, Exacto, sí, que se va serían, almacenando. no lo pudiste decir mejor, serían como la Wikipedia de tus vidas pasadas. Ahí está todo lo que has aprendido, todo lo que has hecho y deberías poderlos consultar. Sí, Porque bien dice un dicho que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces se sí, supone que deberíamos aprender de ahí y por esto las religiones hindúes se centran tanto en la espiritualidad para que tú puedas aprender de tus vidas pasadas y no repitas errores. exactamente. Sí, sí. Pues bueno, Nixon, te agradecemos muchísimo al haber estado en este episodio de Área 77. La verdad, pues a mí me gusta mucho aprender de los invitados, por eso pues doy un poquito para que se expliquen y den todo su conocimiento, para que pues nuestros escuchas también aprendan de los invitados y no solo nosotros. Nosotros somos
aquí como damos el lugar para que se expresen. Y la verdad, estuvo muy chido el episodio. Yo creo que es mi episodio favorito, porque la neta es impresionante toda la información, todo el conocimiento que tienes. Y pues nada, de verdad, yo creo que Jorge también está igual. Yo creo que también es su episodio favorito. No queda más que agradecerte por haber aceptado la invitación. Sí, Nixon, No, muchas realmente gracias ustedes. por estar aquí. Muchas gracias por todo tu conocimiento, por tu talento. Y bueno, pues a seguirte ahí en las redes sociales, ahí en el Alquimista. Ahí te dejamos micrófonos abiertos para que Así nos es, digas para que te en dónde despidas estás. y te promociones. Claro que sí, Jorge, Cristian, muchísimas gracias por la invitación. Realmente espero volver. Claro, también para los escuchas me pueden buscar como El Diario del Alquimista en Facebook, en Twitter como @el diario de la Q1 y pues en Spotify como El Diario del Alquimista. Para toda la información tratamos temas de alquimia, también reencarnaciones, organizaciones, religiones, espiritualidad y todo lo que nos cause controversia, ahí vamos a estar. Y pues nada, espero volver muchachos y muchos éxitos. Saludes desde Colombia y realmente se les aprecia. Gracias por la invitación.